Para coser, aunque no lo parezca, hay que tener unos principios básicos de geometría, que son cosas que todo el mundo sabemos, pero hay que recordar porque tanto en la costura como en el patronaje, especialmente en el patronaje, lo vamos a tener que explicar. En primer lugar está la línea recta. Y la línea recta es aquella línea unidimensional que no tiene ni ángulos ni curvas. Esto sería una línea recta. Se traza con una regla, que más adelante veremos qué tipo de reglas son las que utilizaremos para el patronaje. Es decir, esto es una línea recta. En segundo lugar tenemos la línea curva. Y esta línea es aquella línea continua, unidimensional también, que va variando paulativamente. Por ejemplo, esto es una línea curva. También se traza con una regla, hay reglas para patronaje, que como os he dicho, veremos más adelante. La tercera línea o el tercer concepto son las líneas paralelas. Es decir, si yo tengo esta línea, voy a sacar una línea paralela a ella. Y son aquellas líneas que mantienen siempre la misma distancia entre sí. Es decir, son equidistantes y nunca se encuentran. Si yo le doy una medida, por ejemplo de 5 centímetros aquí, le doy otra medida, la misma, de 5 centímetros aquí, cojo la regla, trazo esta línea, primer punto, segundo punto, aquí tengo dos líneas paralelas, esta y esta. El tercer concepto o lo siguiente que tenemos que saber es lo que es un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Tenemos que saber lo que son los ángulos. Se traza con una regla. Esto es un ángulo recto. También se puede trazar con un transportador de ángulos, pero básicamente este ángulo es el que más se va a utilizar, este o el de 45 grados, que sería este ángulo, el de 45 grados. Es decir, que tenemos un ángulo de 90 y un ángulo de 45. Estos dos ángulos son los que vamos a necesitar básicamente. El siguiente concepto, las siguientes líneas, son líneas perpendiculares. Al trazar un ángulo recto ya me sale una línea perpendicular. Es decir, aquellas líneas perpendiculares son las que al chocar crean un ángulo de 90 grados. Bien, lo siguiente, o el concepto que tenemos que tener en cuenta, es la diferencia que hay entre horizontalidad y verticalidad. ¿Por qué? Porque luego en el tejido, en el patrón, en los patrones, para hacer ropa, hay que tener muy en cuenta lo que es el hilo del tejido a la hora de marcar, que ya os explicaré más adelante, y hay que tener en cuenta aquellas líneas horizontales, como la bajada de pecho, la bajada de talle, el largo de talle, es decir, esas líneas son horizontales y tenemos que tener en cuenta muy bien cuáles son. Si yo tengo esta línea y me imagino que es el horizonte, es decir, aquí pongo un árbol, esto es la horizontalidad. Y la horizontalidad es aquella posición paralela a la línea imaginaria del horizonte. Por lo tanto, la verticalidad sería aquella línea que hace ángulo recto con el horizonte. Es decir, es perpendicular a esta línea del horizonte. En principio, estos son los conceptos geométricos que vamos a ver. No se van a ver ninguno más, a no ser que el patrón sea especial o
necesitemos hacer algo que tenga que salirse de estas normas, pero en principio estos son los principios geométricos que vamos a ver a la hora de coser y sobre todo a la hora de hacer un patrón.